La carta, escondida en una Biblia donada, contenía una confesión final. Mateo nunca pensó que un día de voluntariado en el Banco de Alimentos de la colonia Roma cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre su familia. Tenía 37 años y había comenzado a hacer trabajo voluntario los sábados después de que su matrimonio terminara, buscando algún tipo de propósito más allá de su rutina como contador en una firma mediana de la Ciudad de México. Esa mañana de octubre, mientras clasificaba donaciones junto a otros voluntarios, sus manos tocaron una Biblia antigua de pasta dura y bordes dorados que alguien había dejado en una caja de libros usados. Al abrirla para revisar su estado, un sobre amarillento cayó desde las páginas del libro de Job. El sobre no tenía nombre en el exterior, pero dentro había una carta escrita a mano con letra temblorosa, fechada el 15 de marzo de 1998, y comenzaba con palabras que hicieron que el corazón de Mateo se detuviera. A quien encuentre estas palabras, necesito confesar la verdad antes de morir. Mi nombre es Elena Durán de Ibarra. Y en 1972 cometí un acto que cambió el destino de dos familias para siempre. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así podremos seguir trayendo más historias como esta para ustedes. Mateo leyó las primeras líneas con curiosidad casual, pensando que se trataba de una de esas cartas antiguas que la gente guardaba en libros sagrados como registro familiar, pero cuando sus ojos llegaron a la tercera línea, sintió que el piso se movía bajo sus pies. La carta mencionaba el nombre de su abuela materna, Esperanza Ibarra, y describía un hospital de Coyoacán donde su madre había nacido. Las manos comenzaron a temblarle mientras seguía leyendo, consciente de que los otros voluntarios continuaban trabajando a su alrededor, ajenos a que él acababa de encontrar algo que podría cambiar todo lo que sabía sobre su origen. La mujer que firmaba como Elena Durán confesaba en esa carta que había intercambiado dos bebés recién nacidos en el Hospital General Balbuena en septiembre de 1972, actuando como enfermera de turno nocturno. Explicaba que una de las madres era una mujer adinerada de las Lomas que había tenido un parto difícil y cuyo bebé había nacido con serios problemas de salud, mientras que la otra era una joven soltera de escasos recursos de Iztapalapa cuya bebé había nacido perfectamente sana. Elena confesaba haber intercambiado a las niñas esa noche, convencida de que la bebé sana tendría mejores oportunidades de vida con la familia rica, y que la bebé enferma recibiría el mismo amor de la madre humilde. Los nombres que mencionaba la carta eran inequívocos. Esperanza Ibarra había sido la madre soltera de Iztapalapa, y la otra mujer se llamaba Sofía Mendoza de Villarreal, esposa de un empresario textil. Mateo guardó la carta en el bolsillo interior de su chamarra con manos temblorosas, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No podía procesar la información en ese momento, rodeado de gente, así que terminó su turno de voluntariado de manera mecánica, clasificando latas y empaquetando despensas sin registrar realmente lo que hacía. Su mente no dejaba de repetir las implicaciones de lo que había leído. Si esa carta decía la verdad, su madre no era hija biológica de su abuela Esperanza, sino de una mujer llamada Sofía Mendoza de Villarreal. Eso significaba que él mismo no tenía la herencia genética que siempre había asumido, que su identidad familiar era completamente diferente. Pero más importante aún, significaba que en algún lugar de la Ciudad de México podría existir otra familia que nunca supo que su verdadera hija biológica había crecido en Iztapalapa, en lugar de las Lomas.
Cuando finalmente pudo salir del banco de alimentos, Mateo caminó sin rumbo fijo por las calles de la Roma, pasando por cafeterías y librerías sin verlas realmente, hasta que encontró una banca en el Parque México y se sentó a releer la carta completa con más atención. La letra de Elena Durán era irregular, claramente escrita por alguien mayor o enfermo, pero las palabras eran precisas y detalladas. Explicaba que había trabajado como enfermera en el Hospital General Balbuena durante 20 años, antes de retirarse en 1980. Y que el peso de lo que había hecho esa noche de septiembre de 1972 la había perseguido durante toda su vida. Describía cómo la bebé de Sofía Mendoza había nacido con un defecto cardíaco congénito severo que requeriría múltiples cirugías y cuidados especializados, mientras que la bebé de Esperanza Ibarra era robusta y saludable. Elena justificaba su decisión explicando que Esperanza era muy joven, apenas 18 años, soltera y sin recursos, mientras que los Villarreal tenían dinero suficiente para dar a cualquier niño la mejor atención médica posible. En su mente perturbada por el cansancio de un turno doble y la presión del trabajo, había creído hacer un acto de misericordia, dándole a la niña sana la oportunidad de una vida privilegiada y a la niña enferma los recursos para sobrevivir. Pero con el paso de los años, Elena había llegado a comprender la magnitud de lo que había hecho, el robo de identidad y destino que había cometido contra dos familias inocentes. La carta terminaba con una súplica desesperada de perdón y una lista de detalles específicos, las fechas exactas, los números de expedientes hospitalarios, los nombres de otros enfermeros de turno esa noche y las direcciones que recordaba tanto de Esperanza Ibarra como de la familia Villarreal. Mateo sacó su teléfono y buscó el nombre de Sofía Mendoza de Villarreal, pero no encontró nada relevante en las búsquedas iniciales. Luego probó con Familia Villarreal Textiles México y encontró varias referencias a una empresa llamada Textiles Villarreal, que había sido prominente en los años 70 y 80, pero que aparentemente había cerrado a finales de los 90. Guardó el teléfono y pensó en su abuela Esperanza, quien había fallecido 5 años atrás de un derrame cerebral a los 63 años. Recordó la historia que siempre le habían contado sobre su nacimiento, sobre cómo Esperanza había quedado embarazada muy joven de un novio que la había abandonado al enterarse del embarazo, y cómo había criado sola a su hija Lucía, la madre de Mateo, trabajando primero como empleada doméstica y luego como cocinera en una fonda de la colonia Doctores. Lucía había crecido en un departamento pequeño de Iztapalapa, había estudiado en escuelas públicas y se había convertido en maestra de primaria, casándose con el padre de Mateo cuando tenía 28 años. Toda esa historia familiar ahora estaba en cuestión, no porque no hubiera sucedido, sino porque Lucía quizás no era quien todos pensaban que era. El lunes por la mañana, Mateo no pudo concentrarse en su trabajo. Se sentó frente a la computadora de su oficina en una torre de Polanco, mirando hojas de cálculo sin verlas realmente, la mente ocupada completamente por la carta que llevaba en su portafolio. Durante la hora de comida, en lugar de ir a su restaurante habitual, tomó un Uber hasta Coyoacán y buscó la dirección que Elena Durán había anotado en la carta como la última que recordaba de Esperanza Ibarra. Era una vecindad vieja en una calle angosta cerca del mercado, con paredes pintadas de colores desteñidos y macetas de geranios en los marcos de las ventanas. Tocó a varias puertas preguntando por gente que hubiera vivido ahí en los años 70, hasta que una señora mayor, con un mandil floreado, le dijo que ella llevaba viviendo en esa vecindad desde 1965.
Mateo se presentó como nieto de Esperanza Ibarra y la señora, que se llamaba Refugio, lo invitó a pasar a su pequeña sala llena de fotografías familiares y figuras religiosas. Refugio recordaba perfectamente a Esperanza. Le contó que había sido una muchacha muy bonita pero muy callada, que había llegado a la vecindad en 1970 embarazada y sola, huyendo de su pueblo en Hidalgo, donde su familia la había rechazado por el embarazo. Esperanza había alquilado un cuarto pequeño y había trabajado limpiando casas hasta que dio a luz en el Hospital General Balbuena en septiembre de 1972. Refugio recordaba haber ido a visitarla al hospital 2 días después del parto, llevándole un caldo de pollo y ropa limpia, y recordaba haber visto a la bebé, una niña pequeña pero aparentemente sana, que lloraba con fuerza. Le contó a Mateo que Esperanza había sido una madre dedicada, que había trabajado incansablemente para darle a su hija todo lo que necesitaba, y que había sido una de las personas más bondadosas que había conocido. Cuando Mateo preguntó si Esperanza alguna vez había mencionado algo extraño sobre el nacimiento de su hija o sobre el hospital, Refugio negó con la cabeza, diciendo que Esperanza solo hablaba de lo agradecida que estaba de que su hija hubiera nacido sana, a pesar de las dificultades del parto. Esa noche, Mateo se sentó en su departamento de la Colonia del Valle con la carta extendida sobre la mesa del comedor, una cerveza sin abrir junto a ella. Sabía que tenía que tomar una decisión sobre qué hacer con esta información. Podía destruir la carta y olvidar todo el asunto, permitir que su madre y su familia continuaran con sus vidas sin saber nada de este posible intercambio de bebés. Podía investigar más profundamente por su cuenta antes de decir algo a alguien, o podía confrontar a su madre directamente con la carta y ver cómo reaccionaba. Cada opción tenía consecuencias enormes. Si la carta decía la verdad y él decidía no hacer nada, estaría perpetuando una mentira que había durado más de 50 años. Si investigaba y descubría que era verdad, tendría que decidir si compartir esa verdad con su madre, quien ahora tenía 52 años y toda una vida construida sobre la identidad que siempre había conocido. Y si resultaba que la carta era falsa o producto de la confusión de una mujer moribunda, habría causado dolor innecesario a su familia por nada. Mateo decidió investigar más antes de hablar con su madre. Al día siguiente, durante su hora de almuerzo, fue al Archivo Histórico de la Ciudad de México y solicitó acceso a registros hospitalarios antiguos. Le informaron que los registros de 1972 del Hospital General Balbuena habían sido transferidos al archivo hacia una década, pero que necesitaba una solicitud formal y justificación legal para acceder a registros médicos, incluso de hace tanto tiempo. Mateo llenó los formularios necesarios, mintiendo levemente al decir que estaba investigando historia familiar para un árbol genealógico, y le dijeron que el proceso podría tomar varias semanas. Frustrado por la burocracia pero sin otras opciones inmediatas, decidió buscar a la familia Villarreal mientras esperaba. La búsqueda de los Villarreal resultó más fácil de lo que esperaba. Después de varias horas investigando en Internet esa noche, Mateo encontró un artículo de periódico de 1999 sobre el cierre de Textiles Villarreal, que mencionaba que Roberto Villarreal, el fundador, había fallecido en 1997 y que su viuda, Sofía Mendoza de Villarreal, había decidido cerrar la empresa al no poder mantenerla funcionando sola. El artículo mencionaba que la señora Villarreal había tenido una hija única que había fallecido joven de complicaciones cardíacas a los 18 años en 1990. El nombre de esa hija era Andrea Villarreal Mendoza. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer eso.
Si la carta de Elena Durán era verdad, Andrea no era la hija biológica de Sofía, sino de Esperanza, y había vivido 18 años con recursos médicos ilimitados antes de que su corazón defectuoso finalmente cediera. Mientras tanto, su madre Lucía, quien genéticamente era hija de Sofía y Roberto Villarreal, había crecido en la pobreza de Iztapalapa sin saber nunca que sus padres biológicos eran empresarios adinerados de las Lomas. Con más búsquedas, Mateo encontró que Sofía Mendoza de Villarreal seguía viva y vivía en una casa en Coyoacán, no lejos de donde había vivido Esperanza décadas atrás. Tenía ahora 82 años, según los registros públicos. Mateo pasó 3 días debatiendo consigo mismo si debía contactarla, preguntándose cómo podría acercarse a una anciana de esa edad con información tan perturbadora sin causarle un daño terrible. Finalmente, decidió escribirle una carta explicando quién era él, cómo había encontrado la confesión de Elena Durán y preguntando si estaría dispuesta a hablar con él sobre los eventos de 1972. Envió la carta certificada a la dirección en Coyoacán y esperó sin saber si recibiría alguna respuesta. Mientras esperaba respuesta de Sofía Villarreal, Mateo continuó investigando a Elena Durán. Buscó registros de defunción y encontró que Elena Durán Salazar había fallecido el 22 de marzo de 1998, una semana después de la fecha en la carta, en un hospital de la colonia Santa María La Ribera. Había muerto de cáncer pancreático a los 67 años. Mateo se preguntó cómo la Biblia con la carta había terminado en el banco de alimentos de la Roma. ¿La habría dejado Elena en algún lugar antes de morir, esperando que alguien la encontrara? ¿O había estado guardada en sus pertenencias y alguien de su familia la había donado años después sin saber lo que contenía? Buscó familiares de Elena Durán y encontró un registro de que había estado casada con un hombre llamado Ramiro Solís, quien había fallecido en 1985 y que habían tenido 2 hijos. Con más investigación, logró encontrar un número telefónico de uno de esos hijos, un hombre llamado Fernando Solís Durán, que vivía en Satélite. Mateo llamó a Fernando Solís una tarde después del trabajo, las manos sudándole mientras marcaba el número. Un hombre de voz ronca contestó al tercer timbrazo, y Mateo se presentó nerviosamente, explicando que estaba investigando sobre su madre Elena Durán, por razones relacionadas con historia médica familiar. Fernando se mostró confundido al principio, preguntando por qué alguien querría saber sobre su madre después de tantos años de su muerte, pero cuando Mateo mencionó que había encontrado algo que su madre había escrito sobre su trabajo como enfermera, Fernando accedió a reunirse con él. Quedaron de verse el sábado siguiente en una cafetería de Plaza Satélite. Fernando Solís resultó ser un hombre de unos 60 años, de complexión robusta y cabello gris, que trabajaba como vendedor de seguros. Se sentó frente a Mateo en la cafetería con una expresión de curiosidad mezclada con cautela. Mateo decidió ser directo y le mostró la carta, observando cómo el rostro de Fernando pasaba de la confusión a la sorpresa y finalmente a algo que parecía reconocimiento doloroso. Después de leer la carta completa 2 veces, Fernando la dejó sobre la mesa y se frotó el rostro con ambas manos. Le dijo a Mateo que su madre había sido una mujer atormentada durante los últimos años de su vida, que hablaba con frecuencia sobre culpas y pecados sin especificar nunca de qué se trataba. Le contó que Elena había sido diagnosticada con cáncer en 1997 y que había sufrido mucho durante el último año de su vida, tanto física como emocionalmente. Fernando recordaba haberla encontrado varias veces escribiendo cartas que luego destruía,
y recordaba que en sus últimas semanas había estado obsesionada con su vieja Biblia, pidiéndole a Fernando que le prometiera donarla a alguna iglesia o institución de caridad después de su muerte. Fernando le explicó a Mateo que después de que su madre falleció, él y su hermana habían empacado todas sus pertenencias para vaciar el pequeño departamento que rentaba en la Santa María la Ribera. La Biblia había estado entre las cosas que decidieron donar a diferentes lugares, junto con ropa, muebles y otros objetos personales. Fernando no recordaba específicamente a dónde había ido a parar la Biblia, pero habían donado cajas de cosas a varias iglesias, asilos y centros comunitarios durante las semanas posteriores al funeral. Le dijo a Mateo que nunca había imaginado que su madre pudiera haber escondido algo tan importante en esa Biblia y que ahora le atormentaba pensar en el peso que ella había cargado sola durante todos esos años. Fernando le preguntó a Mateo qué planeaba hacer con la información, y Mateo admitió honestamente que no lo sabía, que todavía estaba tratando de verificar si la historia era verdad antes de decidir sus siguientes pasos. 2 semanas después de haber enviado la carta a Sofía Mendoza de Villarreal, Mateo recibió una llamada en su celular de un número desconocido. Una voz femenina mayor, clara pero frágil, se identificó como Sofía y le dijo que había recibido su carta y que necesitaba verlo lo antes posible. Le dio su dirección en Coyoacán y le pidió que viniera esa misma tarde si era posible. Mateo canceló una junta de trabajo y tomó un Uber directo a la dirección que ella le había dado, el corazón latiéndole con fuerza durante todo el trayecto. La casa era una construcción colonial hermosa, pero claramente envejecida, con paredes de colores claros y una puerta de madera maciza con llamador de hierro forjado. Una empleada doméstica de edad similar a Sofía abrió la puerta y lo guió a través de un pasillo con pisos de talavera hacia un jardín interior, donde una mujer muy delgada de cabello completamente blanco estaba sentada en una silla de mimbre junto a una mesa con un servicio de té. Sofía Mendoza de Villarreal tenía los ojos del mismo color café que su madre lucía, pensó Mateo inmediatamente, y la misma forma de la nariz. Era una mujer que claramente había sido muy bella en su juventud, con rasgos delicados y porte elegante a pesar de su edad avanzada. Le pidió que se sentara y le sirvió té con manos ligeramente temblorosas. Antes de que Mateo pudiera comenzar a explicar, Sofía le dijo con voz clara que había estado esperando esta conversación durante 52 años. Mateo la miró con sorpresa total, y Sofía sonrió tristemente mientras dejaba su taza de té sobre la mesa. Le explicó que siempre había sospechado que algo había sucedido la noche del nacimiento de Andrea, que su instinto maternal le había dicho desde el primer momento que esa bebé no era suya, pero que nunca había tenido pruebas y nadie había creído sus preocupaciones. Sofía le contó a Mateo que Andrea había nacido después de un parto complicado, que había requerido cesárea de emergencia y que ella había estado inconsciente por la anestesia durante varias horas después del nacimiento. Cuando finalmente le llevaron a la bebé a su habitación al día siguiente, había algo en esa niña que no le parecía correcto, algo que no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Las enfermeras le habían asegurado que era normal que las madres primerizas se sintieran desconectadas de sus bebés al principio, especialmente después de partos difíciles, pero Sofía nunca pudo sacudirse la sensación de que le habían dado a la bebé equivocada. Le contó que Andrea había sido diagnosticada con un defecto cardíaco congénito severo a las 2 semanas de nacida y que los médicos les habían explicado que requeriría múltiples cirugías a lo largo de su vida.
Sofía y su esposo Roberto habían dedicado toda su energía y recursos a mantener viva a Andrea, llevándola a los mejores especialistas, pagando tratamientos costosos, viviendo en constante vigilancia de su salud frágil. Pero durante todos esos años, Sofía le confesó a Mateo, había habido momentos en que miraba a Andrea y veía a una extraña. Momentos en que se preguntaba cómo era posible que esta niña hubiera salido de su cuerpo cuando no compartían ningún rasgo físico obvio, ningún gesto característico, ninguna de las similitudes que veía en otras familias. Roberto siempre había descartado sus preocupaciones como producto del estrés de criar a una niña enferma, y con el tiempo, Sofía había aprendido a callarse sus dudas, a amarrar su amor maternal a esta niña que necesitaba tanto de ella, independientemente de las sospechas que nunca podía confirmar. Andrea había sido una niña dulce y valiente, que había enfrentado cirugía tras cirugía con una fortaleza que partía el corazón de Sofía, y cuando finalmente falleció a los 18 años después de una última cirugía que su corazón no pudo soportar, Sofía había sentido un dolor devastador mezclado con una culpa terrible por las dudas que siempre había albergado secretamente. Sofía le dijo a Mateo que después de la muerte de Andrea y luego de la muerte de Roberto 3 años más tarde, ella había intentado investigar qué había pasado realmente en el hospital esa noche de 1972. Había contratado a un investigador privado que había logrado obtener copias de algunos registros hospitalarios y había encontrado irregularidades en los registros de esa noche, incluyendo el hecho de que había habido otro nacimiento femenino registrado exactamente a la misma hora que el de Andrea, y que esa otra bebé había sido dada de alta con su madre 2 días después sin ningún problema de salud reportado. El investigador había encontrado el nombre de Esperanza Ibarra en esos registros, pero cuando Sofía finalmente reunió el coraje para buscarla en el año 2000, había descubierto que Esperanza había fallecido 5 años antes. El investigador había encontrado a Lucía, la hija de Esperanza, pero Sofía no había tenido el coraje de acercarse a ella, aterrorizada por lo que podría descubrir y por el dolor que podría causar. Mateo escuchaba la historia de Sofía con la garganta apretada, las lágrimas amenazando con derramarse mientras procesaba todo lo que ella le estaba contando. Le preguntó por qué no había seguido investigando, por qué se había detenido cuando estaba tan cerca de la verdad, y Sofía le explicó con voz quebrada que había tenido miedo. Miedo de descubrir que había criado durante 18 años a una niña que no era su hija biológica, que todo ese amor y dolor y dedicación habían sido en cierto sentido bajo una mentira. Miedo de descubrir que en algún lugar había otra mujer que había criado a su verdadera hija biológica sin saber la verdad. Y sobre todo, miedo de que al revelar la verdad, de alguna manera traicionaría la memoria de Andrea, la niña que había amado con todo su corazón sin importar su origen genético. Mateo le mostró la carta de Elena Durán, y Sofía la leyó con lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. Cuando terminó, la dobló cuidadosamente y la devolvió a Mateo, limpiándose los ojos con un pañuelo de encaje que sacó del bolsillo de su vestido. Le dijo que ahora finalmente sabía la verdad que había sospechado durante más de 50 años, y que aunque dolía confirmar sus sospechas, también sentía un extraño tipo de paz al saber que no había estado loca, que su instinto maternal no le había fallado. Le preguntó a Mateo sobre su madre Lucía, queriendo saber todo sobre ella, qué tipo de vida había tenido, qué tipo de persona era. Mateo le habló de su madre con cariño, describiendo a una mujer trabajadora y dedicada que había superado la pobreza de su niñez para convertirse en maestra, que había criado a Mateo con amor y valores sólidos,
que ahora tenía 2 nietos y vivía una vida tranquila en la colonia Narvarte con su esposo de 30 años. Sofía escuchaba cada detalle con expresión hambrienta, como si cada palabra sobre Lucía fuera agua en un desierto. Cuando Mateo terminó de hablar, Sofía le preguntó si su madre sabía algo sobre esta situación, y Mateo negó con la cabeza, explicando que todavía no le había dicho nada, que había querido investigar más antes de presentarle a su madre con información que cambiaría su vida para siempre. Sofía asintió con comprensión y le dijo que apreciaba su cuidado, pero que también creía que Lucía tenía derecho a saber la verdad, sin importar cuán difícil fuera. Le ofreció a Mateo su apoyo en cualquier forma que lo necesitara, incluyendo hacerse pruebas de ADN si era necesario para confirmar definitivamente la relación biológica, aunque ambos sabían en sus corazones que la confesión de Elena Durán era verdadera. Esa noche, Mateo finalmente llamó a su madre y le pidió que se reuniera con él para hablar de algo importante. Lucía, detectando la seriedad en su voz, accedió inmediatamente y quedaron de verse al día siguiente en el departamento de Mateo. Cuando Lucía llegó, Mateo había preparado café y había puesto la carta de Elena Durán en un sobre nuevo sobre la mesa del comedor. Su madre se veía preocupada, preguntándole si todo estaba bien, si había tenido problemas de salud o financieros. Mateo le aseguró que él estaba bien, pero que había descubierto algo sobre su historia familiar que necesitaba compartir con ella. Le pidió que se sentara y le entregó la carta, observándola mientras leía. Lucía leyó la carta 2 veces, su expresión cambiando de confusión a incredulidad y luego a algo más complejo que Mateo no pudo identificar completamente. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos, pero también una calma extraña en su rostro. Le preguntó a Mateo dónde había encontrado esto, y él le explicó toda la historia, desde el voluntariado en el Banco de Alimentos hasta sus investigaciones, su reunión con Fernando Solís y su conversación con Sofía Mendoza de Villarreal. Lucía escuchó todo sin interrumpir, las manos entrelazadas sobre su regazo, procesando cada palabra. Cuando Mateo terminó, hubo un largo silencio durante el cual Lucía simplemente miraba la carta sobre la mesa, como si fuera un objeto ajeno que había aparecido misteriosamente en su vida. Finalmente, Lucía habló con voz suave pero firme. Le dijo a Mateo que durante toda su vida había sentido que algo no encajaba completamente, que aunque amaba a su madre Esperanza con todo su corazón y nunca había dudado de ese amor, siempre había tenido la sensación extraña de ser diferente a ella en formas que no podía explicar. Le contó que de niña, otras personas de la vecindad ocasionalmente comentaban que no se parecía mucho a Esperanza, y aunque esos comentarios siempre se habían descartado como simple variación genética, Lucía había crecido con una pequeña semilla de duda que nunca había germinado completamente, pero que tampoco había desaparecido del todo. Le dijo a Mateo que la carta de Elena Durán explicaba tantas cosas pequeñas que nunca habían tenido sentido, incluyendo su propia salud robusta comparada con los múltiples problemas de salud que Esperanza había tenido, y ciertos intereses y talentos que parecían no tener origen en la familia de Esperanza. Sí. Mateo le preguntó cómo se sentía al saber la verdad, y Lucía lo pensó cuidadosamente antes de responder. Le dijo que se sentía extraña, como si de repente estuviera viendo su vida desde fuera, reconociendo todos los mismos eventos, pero con un marco de referencia completamente diferente. Pero también le dijo que lo más importante para ella era que Esperanza había sido su madre en todos los sentidos que importaban, que la había amado y criado y sacrificado todo por ella, y que ninguna revelación genética podría cambiar eso. Al mismo tiempo admitió sentir curiosidad por Sofía Villarreal,
por la mujer que biológicamente era su madre y por Andrea, quien genéticamente habría sido su hermana. Le preguntó a Mateo si creía que Sofía querría conocerla y Mateo le aseguró que Sofía estaba ansiosa por hacerlo. La reunión entre Lucía y Sofía se llevó a cabo una semana después, de nuevo en el jardín de la casa de Coyoacán, pero esta vez con Mateo presente como soporte emocional para ambas mujeres. Cuando Lucía entró al jardín y vio a Sofía levantándose de su silla, las dos mujeres se quedaron inmóviles por un momento, simplemente mirándose. Luego Sofía comenzó a llorar silenciosamente y Lucía cruzó el jardín rápidamente para abrazarla, las dos sosteniéndose la una a la otra, mientras Mateo observaba con su propia visión borrosa por las lágrimas. Se sentaron juntas y hablaron durante horas, compartiendo historias de sus vidas, comparando fotografías que ambas habían traído, descubriendo similitudes físicas y de personalidad que ahora cobraban sentido. Sofía le mostró a Lucía fotografías de Andrea, y Lucía lloró al ver a esta joven que genéticamente era su hermana, una muchacha de ojos tristes y sonrisa valiente que había luchado contra su corazón defectuoso durante 18 años. Lucía le habló a Sofía sobre esperanza, queriendo que Sofía supiera el tipo de mujer que había criado a Andrea, aunque ninguna de ellas había conocido esa conexión. Le describió a Esperanza como una mujer de fortaleza inquebrantable que había enfrentado el rechazo de su familia y la pobreza extrema con dignidad, que había trabajado incansablemente para darle a su hija oportunidades que ella nunca había tenido, que había muerto demasiado joven, pero que había dejado un legado de amor y determinación. Sofía escuchaba con atención reverente, comprendiendo que la mujer que genéticamente había dado a luz a Andrea había sido alguien extraordinario, que también había enfrentado sus propias batallas y pérdidas. Durante las semanas siguientes, Sofía y Lucía continuaron viéndose regularmente, construyendo una relación que no era exactamente madre-hija en el sentido tradicional, pero que tenía su propia forma única de conexión y afecto. Decidieron hacerse pruebas de ADN, de todas formas, para tener confirmación científica de lo que ambas ya sabían en sus corazones. Y cuando los resultados llegaron, confirmando que compartían relación genética de madre e hija, hubo una mezcla de validación y dolor renovado. Sofía le pidió a Lucía que la perdonara por no haberla buscado antes, por no haber seguido sus instintos cuando todavía había tiempo de conocerse más jóvenes, y Lucía le aseguró que no había nada que perdonar, que ambas habían sido víctimas de la decisión de Elena Durán, y que lo importante ahora era el presente. Mateo observaba el desarrollo de esta relación con una mezcla de alegría y melancolía. Por un lado, estaba feliz de que su madre hubiera encontrado respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía, y que ahora tuviera una conexión con Sofía que claramente enriquecía la vida de ambas mujeres. Por otro lado, no podía evitar pensar en Andrea, la joven que había crecido con recursos ilimitados, pero con un corazón que la traicionaba constantemente, y en Esperanza, quien había criado amorosamente a una hija que genéticamente no era suya, sin saber nunca la verdad. Se preguntaba si Elena Durán había imaginado alguna vez el complejo tejido de consecuencias que su decisión de aquella noche de 1972 había creado, o si simplemente había actuado en un momento de agotamiento y confusión sin considerar completamente el impacto a largo plazo. Un día, mientras revisaba otra vez la carta de Elena, junto con notas que había tomado durante sus investigaciones, Mateo notó algo que no había considerado completamente antes. Elena mencionaba en su carta que había destruido o alterado los registros oficiales del hospital para ocultar el intercambio, pero que había guardado copias de los registros originales en caso de que algún día tuviera el coraje de confesar. La carta
No decía específicamente dónde había guardado esos registros, pero mencionaba que estaban en el lugar donde guardé los recuerdos de mi trabajo. Mateo llamó de nuevo a Fernando Solís y le preguntó si su madre había dejado alguna caja de documentos o papeles relacionados con su carrera de enfermera. Fernando le dijo que recordaba haber encontrado una caja vieja de cartón llena de diplomas, fotografías y papeles de su tiempo en el hospital, que él y su hermana habían guardado en una bodega sin revisarla completamente. Fernando accedió a buscar esa caja y una semana después llamó a Mateo para decirle que la había encontrado. Cuando se reunieron de nuevo y Fernando abrió la caja, encontraron exactamente lo que Elena había mencionado: copias de los registros originales del Hospital del Nacimiento de Andrea Villarreal y de la bebé de Esperanza Ibarra, con las huellas de pies de ambas bebés claramente etiquetadas y fechadas. También había notas escritas a mano por Elena, documentando exactamente lo que había hecho esa noche, con nombres de los otros enfermeros de turno, horarios exactos y detalles específicos sobre el estado de salud de ambas bebés al nacer. Era una confesión aún más completa que la carta, una documentación meticulosa de un crimen cometido con la intención supuestamente benevolente de dar a cada bebé las mejores oportunidades de vida. Mateo compartió estos documentos con Sofía y Lucía, quienes decidieron juntas que debían ser archivados apropiadamente, no para buscar algún tipo de justicia legal después de tantos años, sino simplemente para tener un registro completo de lo que había sucedido. Sofía dijo que no tenía interés en empañar la memoria de Elena Durán con acciones legales cuando la mujer ya había estado muerta por más de 25 años, y que lo único que importaba ahora era la verdad conocida y la relación que ella y Lucía estaban construyendo. Lucía estuvo de acuerdo, agregando que de alguna manera extraña sentía una especie de compasión por Elena, quien claramente había cargado con un peso terrible durante décadas antes de finalmente confesar en sus últimas semanas de vida. En los meses siguientes, Sofía comenzó a invitar a Lucía y su familia a su casa con mayor frecuencia, incluyendo al esposo de Lucía y a los 2 nietos de Mateo, los bisnietos que Sofía nunca había esperado conocer. La casa de Coyoacán, que había estado en silencio durante años después de las muertes de Roberto y Andrea, ahora resonaba de nuevo con voces y risas infantiles. Sofía les mostró a los niños fotografías de Andrea, y aunque ellos eran demasiado pequeños para comprender completamente la compleja historia familiar, entendían que la señora Sofía era alguien importante para su abuela y que la hacía muy feliz. Sofía también llevó a Lucía a visitar la tumba de Andrea en un panteón elegante de San Ángel, donde Lucía puso flores y le habló silenciosamente a esta hermana que nunca había conocido, agradeciéndole por haber sido amada por Sofía y lamentando que sus destinos hubieran sido intercambiados por decisión de otra persona. Lucía también llevó a Sofía a visitar la tumba de Esperanza en un panteón más modesto de Iztapalapa, donde Sofía puso sus propias flores y agradeció en voz baja a esta mujer que había criado a su hija biológica con amor y dedicación. Fue un momento profundamente emotivo para ambas, reconociendo que aunque el error de Elena Durán había sido terrible, tanto Esperanza como Sofía habían amado sinceramente a las niñas que habían criado, y que ese amor había sido real y valioso independientemente de la genética. Para Mateo, toda esta experiencia había cambiado su comprensión de lo que significaba la familia. Había crecido creyendo que la familia era principalmente una cuestión de sangre y genética, pero ahora veía que era mucho más complejo que eso. Esperanza había sido la abuela de Mateo en todos los sentidos que importaban, aunque no compartieran ADN. Sofía ahora era una especie de abuela biológica para él,
Pero esa relación era diferente, basada en descubrimiento y elección más que en años de convivencia. Y su madre Lucía, quien había crecido como hija de Esperanza, pero que genéticamente era hija de Sofía, había logrado honrar ambas identidades sin traicionar ninguna, reconociendo que podía amar y respetar la memoria de Esperanza mientras construía una nueva relación con Sofía. Un día de primavera, casi un año después de que Mateo hubiera encontrado la carta en la Biblia, Sofía organizó una pequeña reunión en su jardín para celebrar lo que ella llamaba el aniversario de nuestro reencuentro. Invitó a Lucía y su familia, a Mateo, y también, para sorpresa de todos, había invitado a Fernando Solís, el hijo de Elena Durán. Cuando Fernando llegó, claramente nervioso, Sofía lo recibió con un abrazo y le agradeció por haber compartido los documentos de su madre con ellos. Le dijo que no guardaba rencor contra Elena, que comprendía que su madre había actuado bajo presión y con intenciones que ella creía buenas, aunque las consecuencias hubieran sido terribles. Fernando lloró abiertamente, diciendo que había estado atormentado por meses pensando en el dolor que su madre había causado y que el perdón de Sofía significaba más para él de lo que podía expresar. Durante esa reunión, Sofía reveló que había estado trabajando en algo durante los últimos meses. Había creado 2 álbumes de fotografías, uno para ella y uno para Lucía, que documentaban toda esta historia extraordinaria. En los álbumes había fotografías de Elena Durán, de sus días como enfermera, encontradas en la caja que Fernando había guardado. Había fotografías de Andrea desde bebé hasta poco antes de su muerte. Había fotografías de Esperanza y de Lucía de diferentes épocas de sus vidas. Y había nuevas fotografías de Lucía y Sofía juntas, y de toda la familia extendida que ahora se había formado a partir del descubrimiento de esta verdad. Sofía explicó que quería que esta historia fuera recordada no como una tragedia, sino como un testamento al poder del amor que trasciende los errores humanos, y como un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre merece ser conocida. Mateo hojeó el álbum con lágrimas en los ojos, viendo cómo Sofía había organizado cuidadosamente la narrativa visual de 2 familias que habían estado conectadas sin saberlo durante más de 50 años. Había incluido la carta de Elena Durán, reproducida en una página con un marco elegante, junto con una nota que Sofía había escrito explicando que perdonaba a Elena y esperaba que su alma finalmente hubiera encontrado paz después de confesar su secreto. También había incluido fotografías del Banco de Alimentos de la Roma, donde Mateo había encontrado la Biblia, y de la Biblia misma, que Mateo había pedido permiso para quedarse como un objeto de significado familiar profundo. La tarde transcurrió con conversaciones y risas, con los niños jugando en el jardín, mientras los adultos compartían historias y reflexionaban sobre todo lo que había cambiado en el último año. Lucía le dijo a Mateo en un momento de tranquilidad que estaba agradecida de que él hubiera decidido investigar la carta en lugar de destruirla o ignorarla, que aunque la verdad había sido difícil de procesar, ahora sentía una completud en su identidad que no había sabido que le faltaba. Le dijo que sentía que finalmente entendía algunas cosas sobre sí misma que siempre habían sido misteriosas y que había encontrado en Sofía no solo una madre biológica, sino también una amiga y confidente valiosa. Sofía, por su parte, le confesó a Mateo más tarde que el último año había sido el período más feliz de su vida desde antes de la muerte de Andrea. Había vivido durante décadas en soledad y dolor, atormentada por sospechas que no podía confirmar y por la pérdida de su esposo y la niña que había criado. Pero ahora, en su 9ª década de vida,
había encontrado no solo confirmación de sus instintos maternales, sino también una familia extendida que llenaba su casa de vida de nuevo. Le dijo a Mateo que Elena Durán, con toda la complejidad moral de sus acciones, le había dado sin saberlo un último regalo: la oportunidad de conocer a su hija biológica antes de morir, algo que Sofía había pensado que nunca sucedería. En las semanas posteriores a esa reunión, Mateo reflexionó profundamente sobre toda la experiencia. Pensó en cómo un simple acto de voluntariado en un banco de alimentos había llevado al descubrimiento de una verdad que había estado escondida durante más de 50 años. Pensó en el peso que Elena Durán había cargado durante décadas y en el alivio que debe haber sentido al escribir esa confesión y esconderla en su Biblia, con la esperanza de que algún día fuera encontrada por la persona correcta. Pensó en las vidas paralelas de Andrea y Lucía, una creciendo con riqueza pero enfermedad, la otra creciendo en pobreza pero con salud robusta, y se preguntó si Elena alguna vez había sabido sobre el destino de las dos niñas cuyas vidas había intercambiado. Mateo decidió finalmente escribir su propia versión de esta historia, un documento que pudiera ser preservado para futuras generaciones de su familia. No lo hizo como acusación contra Elena Durán, sino como registro de una verdad compleja que demostraba tanto la falibilidad humana como la capacidad de amor que trasciende las circunstancias de nacimiento. Escribió sobre Esperanza, quien había criado amorosamente a una hija que no era biológicamente suya sin saber nunca la verdad. Escribió sobre Sofía, quien había sospechado durante 50 años, pero había amado de todas formas a la niña que le fue dada. Escribió sobre Andrea, quien había luchado valientemente contra un corazón defectuoso durante 18 años. Y escribió sobre su madre Lucía, quien había descubierto en su 6ª década de vida que su identidad genética era diferente de lo que había creído toda su vida, pero que había encontrado una manera de honrar tanto su pasado como su presente. El documento de Mateo terminaba con una reflexión sobre el significado de la familia y la identidad. Escribió que la experiencia le había enseñado que la familia es tanto la gente que nos cría y nos ama, como la gente con quien compartimos genes, y que ambas conexiones son válidas y valiosas. Escribió que la verdad, aunque a veces dolorosa, siempre merece ser conocida porque solo en la verdad podemos realmente entender quiénes somos y de dónde venimos. Y escribió que el perdón y la comprensión son posibles incluso para los errores más grandes, cuando hay voluntad de mirar más allá de las acciones hacia las intenciones humanas complejas que las motivaron. 2 años después del descubrimiento inicial, Sofía falleció pacíficamente en su casa de Coyoacán a los 84 años, rodeada de Lucía, Mateo y el resto de la familia que había llegado a conocer y amar en sus últimos años. En su testamento, había dejado la casa de Coyoacán a Lucía con la petición específica de que fuera usada para mantener a la familia unida, no vendida o dividida. También había establecido un fondo educativo para los bisnietos que conoció brevemente y para cualquier futuro descendiente, queriendo asegurar que tuvieran las oportunidades que la combinación de circunstancias les había negado a generaciones anteriores. El funeral de Sofía fue una reunión extraña de 2 mundos que ella había logrado unir en sus últimos años. Había antiguos amigos de su vida como esposa de empresario, vecinos de Coyoacán que la habían conocido durante décadas, y también la familia de Lucía, incluyendo amigos de la colonia Narvarte que habían llegado a conocer a Sofía en los últimos años. Fernando Solís también asistió, trayendo consigo un retrato antiguo de su madre Elena, que colocó discretamente entre las flores, un reconocimiento silencioso de la mujer cuya confesión había hecho posible
esta unión final. Durante el servicio, Mateo habló en nombre de la familia sobre el legado de Sofía. No solo mencionó su vida como esposa y madre de Andrea, sino también su valentía al enfrentar sus sospechas durante décadas y su capacidad de perdonar y amar cuando la verdad finalmente salió a la luz. Habló de cómo Sofía había convertido los últimos años de su vida en un testimonio del poder transformador de la verdad y el perdón, y de cómo había logrado crear belleza y conexión a partir de las circunstancias difíciles que el destino le había dado. Lucía también habló, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras describía a Sofía como una mujer de gracia extraordinaria que había aceptado la complejidad de su situación sin amargura ni resentimiento. Dijo que Sofía le había enseñado que es posible honrar múltiples verdades simultáneamente, que podía amar la memoria de Esperanza como su madre criadora, mientras también apreciaba y valoraba su conexión genética con Sofía. Terminó su discurso diciendo que aunque habían tenido solo 2 años juntas, esos 2 años habían enriquecido su vida inmensurablemente y le habían dado respuestas a preguntas que ni siquiera había sabido que tenía. Después del funeral, la familia se reunió en la casa de Coyoacán que ahora pertenecía a Lucía. Mientras estaban en el jardín donde Sofía había pasado tantas tardes durante sus últimos años, Mateo notó que había un sobre con su nombre en la mesa de mimbre donde Sofía solía sentarse. Dentro había una carta de Sofía escrita en las semanas antes de su muerte, junto con una pequeña llave antigua. La carta explicaba que la llave abría un cajón especial en el escritorio de madera del estudio, donde Sofía había guardado algo que quería que Mateo tuviera. Mateo fue al estudio y abrió el cajón indicado. Dentro encontró la Biblia original, donde Elena Durán había escondido su confesión, la misma que Mateo había encontrado en el banco de alimentos 2 años antes. Él había devuelto la Biblia a Fernando Solís después de hacer copias de la carta, pensando que debía quedarse con la familia de Elena. Pero aparentemente Fernando había decidido dársela a Sofía en algún momento, y ahora Sofía se la devolvía a Mateo. Junto a la Biblia había una nota final de Sofía que decía: «Esta Biblia contiene el secreto que cambió nuestras vidas, pero también contiene las escrituras que nos recuerdan que la verdad nos hace libres y que el amor cubre multitud de errores. Guárdala como recordatorio de que incluso los errores más grandes pueden transformarse en bendiciones cuando se enfrentan con valentía y gracia». Mateo cerró el cajón con la Biblia y la nota dentro, decidiendo que este objeto se convertiría en una reliquia familiar, algo que futuras generaciones podrían ver y usar como punto de partida para contar esta historia extraordinaria. Regresó al jardín donde su familia estaba reunida, mirando los rostros de su madre, sus hijos, su exesposa que había venido para apoyarlo, y los amigos cercanos que se habían convertido en familia extendida a través de esta experiencia. Se dio cuenta de que aunque la historia había comenzado con un acto de engaño cometido por una enfermera agotada hace más de 50 años, había evolucionado hacia una narrativa de amor, perdón y conexión humana que trascendía las circunstancias de su origen. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Mateo se sentó solo en el jardín de la casa de Coyoacán, ahora bañado en la luz dorada del atardecer. Pensó en Elena Durán, quien probablemente nunca imaginó que su confesión de último momento llevaría a tanta sanación y reconciliación. Pensó en Esperanza y en todo lo que ella había sacrificado para criar a Lucía. Pensó en Andrea y en la vida breve pero valiente que había vivido, y pensó en Sofía, quien había pasado sus últimos años transformando dolor en amor y sospecha en certeza.
Mateo se dio cuenta de que esta historia, con toda su complejidad y dolor, era finalmente una historia de esperanza. Era un recordatorio de que la verdad, aunque puede ser perturbadora y difícil, tiene el poder de sanar heridas antiguas y crear nuevas conexiones. Era un testamento al hecho de que la familia es tanto lo que heredamos como lo que construimos, tanto los lazos de sangre como los lazos de amor y elección. Y sobre todo, era una demostración de que nunca es demasiado tarde para la verdad, nunca es demasiado tarde para el perdón, y nunca es demasiado tarde para que las personas encuentren las conexiones que el destino intentó negarles. Mientras el sol se ponía sobre el jardín de Coyoacán, Mateo sintió una profunda gratitud por aquel día de voluntariado en el banco de alimentos, por haber tenido la curiosidad de abrir esa Biblia antigua y por haber tenido el coraje de seguir las pistas que la confesión de Elena Durán había proporcionado. Lo que había comenzado como un simple acto de servicio comunitario se había transformado en un viaje que había redefinido su comprensión de su propia historia familiar y le había dado tanto a él como a su madre un regalo inesperado en forma de verdad, conexión y finalmente paz con un pasado que ninguno de ellos había conocido completamente hasta que una carta escondida en una Biblia reveló secretos guardados durante más de medio siglo.